Pronto, estamos gravando. Muito obrigado a todos pela presença de vocês hoje. Temos o privilégio de ter em nossa programa de seminários e palestras a professora Susana Garcia, que vai nos falar sobre sítios contaminados por resíduos sólidos urbanos e industriais, impacto sobre a saúde humana. A professora Susana é professora de toxicologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Buenos Aires, docente e membro do Comitê Consultivo Acadêmico da carreira de especialização em avaliação da contaminação e risco toxicológico da Universidade Nacional de São Martín, professora a cargo da disciplina Toxicologia Laboral e Riscos Químicos e Biológicos do pós-grado de Higiene e Segurança da Universidade Tecnológica Nacional, responsável do Programa Nacional de Prevenção e Controle de Intoxicações do Ministério de Saúde da Nação Argentina. É fundadora e atual presidenta da Sociedade Ibero-Americana de Saúde Ambiental. Agora vou mudar a língua e daqui para frente eu vou falar em espanhol. Entonces, Susana, muchas gracias por estar aquí, por traernos esa nueva perspectiva a nuestro ciclo de seminarios, en particular una temática que tange todo una área de conocimiento que trabajamos mucho desde el núcleo de estudios de ensañamiento básico, con profesora Regia, con profesor Jean, con profesor Andrés, con profesora Diana, y que mezcla dos estaciones que son, a mi criterio, muy interesantes y poco abordadas. Lo que es la toxicología, los residuos sólidos, ¿sí? Y la salud ambiental en particular. Entonces te agradezco mucho tu tiempo, en particular yo sé que sos una persona muy ocupada, así que todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias, Julio, y muchas gracias a todos por estar acá. La verdad es que espero satisfacer por lo menos algunas de las expectativas. Espero contarles alguna cosa que sirva para el futuro. Bueno, yo me voy a enfocar en 3 casos de contaminación importantes y emblemáticos en Argentina, que es el caso de la contaminación de San Antonio Oeste, de Abrapampa y de la cuenca Matanza-Riachuelo, y el eje principal que vamos a tomar que une a estos 3 sitios contaminados es la presencia de plomo, de chumbo, ¿no? Chumbo. Yes. Y los objetivos de esta presentación es que identifiquemos los riesgos toxicológicos de la contaminación ambiental por metales pesados, reconocer la importancia del monitoreo de la salud de las comunidades y valorar la importancia de la seguridad en la disposición final de los residuos, porque en los 3 casos que vamos a ver, el problema tuvo que ver precisamente con la disposición de residuos de manera inadecuada. Bueno, el caso 1 de San Antonio Este es una localidad que queda sobre la costa atlántica, en una provincia patagónica, que es la provincia de Río Negro, que ahí está marcada en rojo en el mapa, que como vemos tiene una zona de bahías y penínsulas, es una zona muy turística. Ahí vemos señalado Las Grutas, que es un balneario muy, muy concurrido y sobre todo en las últimas 2 décadas. San Antonio Oeste y San Antonio Este, Oeste y Este, digamos, ¿no? Es un puerto donde hay instaladas también algunas fábricas. Lo que vemos aquí a la derecha es el blog que está en internet de lo que es la Comisión Multisectorial por la Problemática del Plomo en San Antonio Este, que si les interesa
los invito a visitarlo porque tiene mucha información muy ampliada de todo lo que les voy a contar ahora. Este es el subtítulo de ese blog que habla de pasivos mineros en San Antonio Oeste, una historia de negligencias, contaminación y pérdidas. Ahora vamos a hablar un poquito sobre cuál es esta historia. Y me voy a enfocar en el trabajo que hicimos nosotros en el año 2005. Nosotros, me refiero a el equipo que yo tengo o tenía, digamos, en esa época a cargo en el Ministerio de Salud de Argentina, donde estaba a cargo del programa de intoxicaciones y con la dirección de epidemiología del Ministerio de Salud, realizamos el relevamiento de las condiciones de salud de los niños escolares de esta localidad y de un total de 195 niños que fueron evaluados y en los que se midió plomo en sangre como un indicador de la exposición al principal contaminante ambiental o al que consideramos el contaminante crítico en esta evaluación de sitio contaminado, y vamos a hablar ahora por qué. El resultado arrojó que el 66% de los niños tenía una cantidad de plomo en sangre que excedía el valor de alerta que hoy asume como tal la Argentina a través del Ministerio de Salud, pero también es el valor reconocido por los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y si bien se está hablando ya desde hace varios años de bajar este nivel de alerta por debajo de los 5 microgramos por decilitro, todavía hoy consideramos 5 microgramos por decilitro de plomo en sangre el nivel a partir del cual se considera un problema de salud pública y se deben tomar acciones para minimizar la exposición, sobre todo cuando hablamos de niños, ¿no? Vemos que de ese estudio que hicimos en el año 2005, el 66% de los niños tenían valores por encima de 5, pero vemos que el 20% tiene valores por encima de 10 microgramos por decilitro, y esto está señalando, digamos, que vamos a ver, digamos, ¿no?, cómo se asocia a daños a la salud. Yo les estoy contando esto que pasó en el 2005 y ustedes pueden decir, bueno, pero esta mujer viene a dar una clase de historia de la contaminación, pero fíjense que ayer, 7 de julio, a las 12 horas, estábamos con la Comisión Multisectorial por la Problemática del Plomo en San Antonio Oeste, en una conferencia de prensa con los medios de comunicación. Digo estamos porque estaba ahí yo también. Entonces vemos que, si bien los estudios los hicimos en el año 2005, el tema todavía no perdió vigencia y actualidad. Así que estamos hablando de lo que pasa hoy. Estas son algunas imágenes, digamos, ¿no?, que en general se muestran de lo que es San Antonio Este, para ver que, si bien nosotros hicimos una evaluación de salud, la preocupación por esta contaminación no es solamente por la salud humana, porque vemos que es un área con biodiversidad, un área turística importante. Y acá vemos una imagen satelital de la ciudad de San Antonio Este, que está sobre una ría, y esto nos va a permitir entender también cómo fue todo el proceso de la contaminación y del descubrimiento de esta contaminación. En realidad empezamos a hablar de este problema en el año 1996. Aquí vemos abajo que dice FPN, esa es la Fundación Patagonia Natural. La Fundación Patagonia Natural, desde la década del 90 y hasta ahora, viene realizando relevamientos de contaminantes en toda la costa del Atlántico. Esto que tenemos aquí es
el límite con la Tierra del Fuego, y aquí están los puntos que se han ido muestreando a lo largo del tiempo. Aquí arriba, donde está el 17, el 18, el 19, está la bahía de San Antonio, y en este relevamiento que se viene haciendo desde la década del 90, se encontró que en estos puntos de la bahía de San Antonio, como también en estos puntos del Golfo San Jorge, aparecían valores muy altos de metales pesados, sobre todo de zinc, de cobre, de cadmio y de plomo. En esta tabla vemos los valores medios de bioestándar, máximos, mínimos y el número de datos del promedio de toda la zona costera y los datos de la bahía de San Antonio. Esto llamó la atención ya en 1996 y llevó a investigar cuál podría ser el motivo para encontrar valores tan altos. Estas determinaciones se hacían en moluscos bivalvos recogidos en distintos puntos de la costa, más concretamente en mejillines, y como ven tenemos valores de 1790 como media de plomo en los moluscos, máximos de 14.500. Vimos que esta es una zona que está habitada, es una zona, digamos, donde los niños van a la playa, la gente pesca mucho, y estos son los valores máximos permitidos para suelo de uso residencial, y vemos las distancias que hay entre los valores permitidos y los valores que se encontraron en la zona, ¿no? Acá vemos otra imagen de la bahía, y acá aparece marcado el predio donde estuvo instalada y cerró hace ya casi 40 años una fundición de plomo. Esta fundición de plomo era de un complejo industrial. La extracción de plomo se hacía a unos 40 kilómetros de acá, en una mina que se llama Gonzalito. El plomo era traído hasta este lugar. La fundición en esa época estaba alejada de la población, que la población estaba ubicada en esta zona. Y la escoria de la fundición, el material residual de la fundación, se iba apilando en este lugar donde vemos estas manchas verdes. Cuando nosotros empezamos el estudio, esta zona era una escombrera, le llamamos escombrera a un sector de donde se extraen áridos para la construcción. Vimos que de esta zona se estaban extrayendo los materiales que se usaban para rellenar distintas zonas de la ciudad, para poder seguir edificando. En esta zona donde también en algún momento había habido 3 grandes pilas, montañas de escombros de fundición, hoy era un terreno prácticamente plano, ven, con muy poca elevación. Esto había sido un cerrito de escombros, y en un lugar de mucho viento, con muy poca cobertura vegetal, nos hizo pensar que este material con alto contenido de plomo se había ido dispersando por la ciudad. En este lugar se había instalado una familia y tenía una granja donde criaba animales para consumo y vendían esos animales también para consumo de la población. Era un lugar que tenía tránsito de niños, como vemos en esta foto de abajo a la izquierda. Los niños son particularmente vulnerables en la exposición a los metales pesados, porque
consumen más agua por kilo de peso, consumen más alimentos por kilo de peso, porque tienden a jugar con el suelo y se llevan las manos a la boca, y entonces considerábamos que si estudiábamos a los niños, que son los más expuestos y los que más absorben metales pesados, en este caso fundamentalmente plomo, íbamos a poder tener una idea aproximada de cuál era el impacto de estos residuos en la salud de esta población. Este era el tanque de agua, el reservorio de agua, que estaba enfrente de donde había estado instalada la fundición, así que también estudiamos el agua y, por supuesto, muestras de suelo en el lugar. Este es el gráfico de la planta urbana que se usó en ese momento para poder georreferenciar los niños que se iban a estudiar y después ver si existía un patrón geoespacial en la distribución de los casos de plomo en sangre. Bueno, cuando vimos esto, bueno, la decisión fue hacer un estudio de salud en población que nos resultara más accesible y fácilmente muestreable, digamos, ¿no? Como para poder hacer un trabajo de 200 evaluaciones de niños que fuera representativa de toda la comunidad. Así que tomamos como población objetivo los niños escolares entre 6 y 11 años que acudían a las escuelas de la zona, tomamos las matrículas de las escuelas, hicimos un muestreo de los niños de esas matrículas y los citamos para hacer el examen médico, la anamnesis, el interrogatorio dirigido y la extracción de sangre para el estudio de concentración de plomo, ¿no? De plombemia. Tomamos el plomo como eje crítico porque en principio lo veíamos en todas las muestras que se habían analizado en el lugar. Entonces, si bien la toxicidad del zinc, del cromo, del cadmio, del arsénico, que no lo vimos acá, pero también después se incorporó al monitoreo, porque se encontró arsénico en las muestras, y sabemos que el arsénico también es un metaloide que no forma parte de los elementos esenciales para el organismo humano, que es un agente cancerígeno y que tiene un valor deseable, digamos, de cero, porque cualquier concentración de arsénico puede llegar a ser nociva para la salud. Y con el plomo nos pasa algo parecido, digamos, ¿no? Acá vemos que los valores aceptables de plomo en sangre han ido descendiendo a lo largo de las décadas y sobre todo desde Estados Unidos, digamos, ¿no? Porque nuestra principal fuente y nuestro principal estándar, precisamente porque los Centros de Control de Enfermedades, la ATSDR, la Agencia de Sustancias Tóxicas y Registro de Enfermedades de los Estados Unidos, han prestado atención al plomo desde hace muchos años y han hecho estas valoraciones y este establecimiento de valores aceptables en función de los riesgos para la salud. Y vemos que si en el 60 se aceptaban 60 microgramos por decilitro, en el 91 se aceptaron 10, en el 2002
ya se empezó a plantear que no había un umbral y en el 2012 ya se definió que no había un umbral y que cualquier cantidad de plomo en sangre es una cantidad no deseable, ¿sí? Sin embargo, para poder definir un umbral para tomar intervención, los Estados Unidos propusieron considerar el percentilo 95 de la población. Entonces, ellos vienen bajando, ¿no? Reduciendo su nivel aceptable de plomo en sangre en la misma medida en que solamente les quede por encima de ese valor un 5% de su población infantil. Nosotros, como no tenemos un mejor estándar que tomar, hemos acompañado esas definiciones, por eso también bajamos de 10 a 5, digamos, ¿no? En el año 2012, y es lo que hoy consideramos como un valor umbral para tomar intervención en salud pública. ¿Alguien me quiere interrumpir para preguntar algo? ¿Tem alguma pergunta para fazer para a professora Susana? Gostaria de fazer alguma pergunta? Un punto que me gustaría recordar para los alumnos, y particularmente porque no son muy allegados todavía a la toxicología, pero son temas que tratamos en nuestras disciplinas, es una característica que tienen los metales. Como decía la profesora Susana, todo comienza a mostrar una realidad compleja desde el punto de vista ambiental en 1996. Y vean que es una característica que determina y discrimina el tipo de sustancia que estamos estudiando, la alta persistencia en el medio ambiente, que es una característica que tienen los metales en particular. ¿Susana? Sí. Bien. El otro motivo por el cual definimos el plomo como nuestro contaminante crítico, en general todas las metodologías de evaluación de sitios contaminados y sus impactos en salud conducen a que uno defina algún contaminante crítico porque siempre vamos a estar frente a una mezcla de contaminantes, ¿sí? Hablamos a veces de cóctel de contaminantes, o sea, raras veces cuando estamos frente a sitios contaminados por residuos sólidos industriales, el contaminante es uno solo. Y la realidad es que no hay presupuesto, no hay dinero que alcance si uno quiere evaluar la presencia en las muestras biológicas de la población expuesta de todos esos contaminantes. Entonces, hay que tratar de elegir un contaminante que por eso se define como un contaminante crítico, porque tiene que servir como un indicador para la evaluación de la exposición y para el seguimiento posterior, en el sentido de poder medir, digamos, la evolución y la respuesta a las intervenciones que uno toma en el sitio. Por otro Susana, lado, sí. Discúlpame, Jean tiene una pregunta para vos. Sí. Professora Suzana, quando nós temos aqui alguns colegas que são experts, né? O professor Mário Tavares trabalha com essa temática, o próprio professor Júlio, eles podem reforçar a minha pergunta, né? Quando trabalhamos a questão de contaminação por metais pesados aqui no Brasil, uma questão importante é aquela contaminação de base, né? Digamos, aquela contaminação natural, aquelas concentrações naturais, né? O Rio Grande do Norte tem, naturalmente, concentrações elevadas de alguns metais, de alguns compostos até radioativos, né, Júlio? Estuda bem essa temática. Como essa questão está sendo
trabalhada na Argentina, vocês teriam um mapeamento dessas concentrações naturais para que a gente possa avaliar, né? Porque muitas vezes um sítio contaminado ele está fora dos padrões legais, mas isso pode ser de origem natural, digamos assim. Eu queria saber o panorama na Argentina. Ô, Jean, você me permite aí eu aproveitar a sua pergunta meu doutorado, a gente trabalhou justamente essa questão e detectamos aqui a montante da barragem de Oiticica, anomalias no solo e em rocha de arsênio, anomalias assim, acima do que bem acima do que o EPA dos Estados Unidos recomenda, tá? Aí o que é que acontece? Vai ter essa barragem, uma barragem grande, eu não lembro aqui agora a capacidade dela. Eu queria saber se a diluição é suficiente para a gente ficar tranquilo, ou, de repente, na cadeia de alimentação, algum peixe pode chegar e comer essa rocha ou vegetal que tem um teor alto de arsênio, e isso aí prejudicar quem vai consumir. Porque essa barragem está sendo feita, está sendo concluída, mas ninguém estudou isso. Eu alertei em alguns artigos, tá? Mas também parece que ninguém deu bolas para isso. Susana, entendeu as duas perguntas ou quer que te faça algum tipo de esclarecimento? Entendí la pregunta de Jean. Y bueno, nosotros tenemos y venimos siguiendo en los últimos 30 años los niveles de plomo en muestras biológicas, y en general este es un trabajo que se suele hacer desde el laboratorio de toxicología, por ejemplo, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, que es donde se formó Julio, y en general, a partir de las muestras de sangre de, digamos, población no expuesta de la ciudad de Buenos Aires, considerando que en la Argentina el plomo en las naftas se prohibió en el año 1996, y lo que se viene viendo es que han venido descendiendo los niveles de plomo basal, y en general hoy los niveles están por debajo de los 5 microgramos por decilitro en la mayoría de las poblaciones de zonas urbanas que no consideramos expuestas a plomo. En San Antonio Este, donde se hizo este estudio, y después vamos a ver los otros también, siempre tenemos la duda de cuál era el valor esperable, digamos, si estas personas no hubieran estado expuestas, ¿sí? Y la realidad es que lo que se hizo fue, por lo menos en ese lugar, un muestreo aleatorio, digamos, que tomara todas las zonas, y después vamos a ver que hicimos digamos, un georreferenciamiento como para ver si los valores de plomo tenían que ver o no con la distancia de la residencia de esos niños con respecto a los puntos, a los hotspots de contaminación. Y les voy a ir mostrando algunos resultados. La realidad es que una vez que nosotros empezamos a tomar medidas y a limitar la exposición, los valores de plomo bajaron muchísimo, y hoy el 90% de la población prácticamente tiene valores por debajo de los 5 microgramos por decilitro. Son muy escasos, digamos, los casos que hay todavía con valores excedidos, ¿no? Eso digamos, ha sido, digamos, pudimos saber esto trabajándolo, digamos, no lo sabíamos al comienzo porque, bueno, no teníamos no teníamos línea de base, ¿sí? No teníamos valores previos de esa población como para poder identificarlo. En las encuestas que hacíamos a las madres o a los padres, a los responsables de los niños,
se les preguntaba sobre otros factores de exposición que podrían estar influyendo, porque, por ejemplo, esta gente, como vivían cerca de esta ría y como les decía, se pesca, solían fabricar las plomadas que usan en las cañas de pescar en su propia casa fundiendo plomo. También cabía la posibilidad de que el plomo que encontráramos en la sangre no fuera por la exposición al suelo contaminado, sino porque fundían plomo para fabricar plomadas para las cañas de pescar. Así que esto también se interrogaba. Nos encontramos con que había familias que tenían la costumbre de, cuando los niños empiezan a sacar los dientes, las muelas, cuando son pequeñitos, les dan una bala de plomo, ¿no? Sí, una bala. ¿Se dice bala también allá? Sí. Una bala de caramelo. Una bala de plomo machucada y se la cuelgan del cuello y dicen que con eso no le van a doler las encías. Y esta es una costumbre que hay acá en varios pueblos del interior. Entonces también pensábamos, si los nenes andan con un balín de plomo colgado del cuello, nosotros le vamos a atribuir el plomo a la contaminación y en realidad no es la contaminación. O el trabajo del papá, digamos, ¿no? Digo, todas estas cosas se preguntaron y después se analizaron estadísticamente, digamos, ¿no? Con un software para hacer análisis multivariado, y poder descartar estos factores de confusión en la evaluación, ¿sí? ¿Dejás hacer un adendo? Sí. Júlio? Sí, desculpa, fala. Depois você poderia falar um pouquinho, rapidinho, sobre o que o Jean perguntou, um pouco, né? Sí, un poco en respuesta a lo que falou Jean. Se me permitem falar em português, assim vocês me entendem um pouquinho melhor. Sim. Ô, Júlio, depois eu queria reformular minha pergunta, que parece que ela não entendeu, né? Não, eu entendi perfeito, já te respondo. Já faço o nexo entre vocês. O ponto do valor ambiental, Jean, em particular, o que é chumbo, é muito complexo. Se você faz agora mesmo, você tira uma amostra de sangue, eu tenho garantia que você vai ter entre 4 e 5 microgramos por decilitro. As tuas epífises ósseas vão ter uma marca de chumbo depositado, tá? A exposição ao chumbo ambiental é uma das mais uniformes a nível mundial. Então, qualquer pessoa que está aqui na sala tem algum nível de chumbo, mais, menos, entende? Então, primeiro ponto é esse. A nível ambiental, qual é o valor de corte, vamos dizer, qual é o valor linear, a nota de corte. Depois, como Susana falava, certas características idiosincrásicas da população são marcantes. Os caras usam de amuleto da sorte ou por uma crença que esse colar com uma peça de chumbo vai ajudar na saúde dessa criança quando está trocando os dentes. E a gente, no Senatoxa, no Centro de Assessoramento Toxicológico Argentino, onde eu trabalhava, a gente recebia crianças intoxicadas com chumbo, porque a criança tem o hábito mão-boca, que se chama, que leva tudo para a boca, entre 2 e 4 anos. Até que alguém se dava conta, quando começava a fazer a anamnese, que tinha um bagulhinho pendurado no pescoço. Que é isso? Era chumbo. Então, botava na boca, dissolvia e se intoxicava. Então, o que estava colocando Susana, que o cenário que eles encontraram no local, disse, concordo com você, era muito marcante para ser ambiental, entende? Mas tinha outros fatores envolvidos que complexificavam, vamos dizer, dividir o joio do trigo. Então, por isso tiveram que fazer uma análise com uma amostragem
adecuada y demás. Susana, Mario preguntaba en relación al arsénico que habías hablado anteriormente, en un reservorio de agua que están construyendo acá. Y la pregunta de él era, el arsénico que encontraron algún nivel en el suelo, si ese arsénico puede pasar al agua y de alguna manera, por efectos de dilución, estar tranquilos que no va a llegar a la población, No entiendo, perdón. En el suelo. En general, el arsénico que tenemos en el agua es arsénico de la roca volcánica de los acuíferos que va migrando hacia el agua, digamos. Es el principal problema que tiene América y, bueno, varios lugares del mundo en cuanto a la contaminación con arsénico. El arsénico, digamos, también puede lixiviar de una contaminación en suelo, digamos, y también puede migrar a través de las capas de suelo hasta una napa de agua profunda. Lo que no me imagino es que nadie se pueda quedar tranquilo con eso, porque bueno, el arsénico a cualquier dosis va a ser cancerígeno. Entonces, la única manera, digamos, uno puede estar tranquilo que no supera los niveles permitidos, no supera los niveles guía quizás establecidos, pero la presencia de arsénico que uno pudiera evitar siempre deveria preocuparnos. Entendi. Ô, Júlio, é só para explicar que a montante da barragem existe uma faixa de vários quilômetros de ouro mineralizado em arsenopirita. Então, vem da arsenopirita, o arsênio vem desse mineral, tá? E como o pessoal andou garimpeiro, sem muita noção, andou trabalhando esse material, então ficou muita coisa aí, rejeito, muita coisa exposta, e com certeza o caminho é essa barragem. Ok. Deixa. Assim, Júlio, Jean, a gente tem, a minha preocupação de Jean com relação a tipo background, né, do que existe mesmo na região. No Brasil, nós temos a Resolução 420 de 2009, né, que estabelece os valores, né, de alguns elementos permissíveis no solo, de níveis permitidos no solo. Quer dizer, níveis de referência, que seria nível a partir, até aquele valor não teria nenhuma, digamos, implicação ambiental ou que vá causar algum problema na saúde. E outros dois níveis que eles chamam nível de prevenção e investigação. No entanto, assim, muito... No Brasil, até quando eu comecei a lecionar sobre disciplina de poluição do solo, né, nem existia essa resolução ainda. Então, tudo era baseado num projeto da CETESB, né, que é a Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental de São Paulo, que, como São Paulo um estado bastante industrializado, né, havia muitos problemas de contaminação de solo, né, devido a rejeitos industriais. E aí, diante de um projeto junto a uma empresa alemã, foi estabelecido todos esses níveis, né, de controle. Só que essa resolução de 2009, ela remete para os estados, né, estabelecerem os seus níveis, né, de referência. Alguns estados já têm, né, mas, infelizmente, o nosso, eu acredito que a gente não tem, eu não tenho conhecimento. Algumas vezes fui ao órgão ambiental, né? Então, eles fazem a partir de algum estudo que esteja fazendo, que a universidade esteja fazendo, que aí eles delimitam, né, já esse uso. Mas nós, o estado do Rio Grande do Norte, eu desconheço tipo uma resolução
que digo esses valores de referência. E a gente sabe, né, que há essas anomalias, né, no solo em algumas regiões do estado, como é o caso das anomalias que o Júlio estuda, né, com relação a substâncias, né, radioativas, outros tipos de substância. Mas no Brasil a gente tem essa resolução, né, que menciona esses valores, só que ela remete valores de referência exatamente por entender que pode haver algumas anomalias, né, da própria constituição das rochas nos estados, né, em todo o território nacional. Não sei se foi isso que você quis perguntar, né, Jean? E aqui? Os valores de referência, né, eles às vezes são trabalhados em nível nacional e acabam não considerando as especificidades locais, né? Isso. Mas pelo menos há os padrões de referência, né? Me parece que, pela resposta da professora Suzana, muitas vezes não há essas referências na Argentina, não é isso, professora? E isso dificulta também, ou pelo menos um mapa de concentrações de alguns metais pesados por região, digamos assim, não é isso? É uma dificuldade também nossa, como bem falou a professora Régia. Susana. No tenemos valores, no tenemos mapas de valores de metales en suelo de todo el país. Digamos, lo más parecido a lo que recién se mencionaba, que tenemos nosotros, es una resolución de arsénico permitido en el agua de bebida, que en realidad se establece, por ejemplo, en 10 partes por billón, en 10 microgramos por litro, como valor objetivo, pero los lugares que tienen concentraciones de arsénico superiores pueden suministrar agua con valores hasta 50 microgramos por litro, hasta tanto, digamos, se puedan establecer prioridades para el uso de tecnologías de abatimiento. Entonces, digo, hay un valor de 10 como valor objetivo, pero aquellos que no pueden entregar agua con valores por debajo de 10, pueden entregar agua con valores por debajo de 50, ¿sí? Después no hay, digo, lo otro que recuerdo que también es parecido es para los fluoruros en relación a las temperaturas medias de la zona. Entonces, digamos, si las temperaturas medias de la zona son más bajas, pueden tener fluoruro más alto, digamos, ¿no?, en el agua de bebida, porque se asume que con temperaturas más bajas se toma menos agua y entonces se tolera que el agua tenga más fluoruro. Son los dos únicos casos donde los permisos, los valores de referencia, están ajustados a características propias del lugar. Después no hay otro, ¿no? Y no tenemos valores de referencia y no tenemos mapas que permitan saber, digamos, cuáles son los valores de base. Perfeito, Susana. Sheila? Susana, na verdade eu quero retomar um pouquinho da pergunta do Mário, no sentido, eu acho que eu entendi um pouco a preocupação dele. Vou perguntar, ele falou, acho que do arsênio específico, mas eu acredito que a preocupação dele é em relação à magnificação trófica, se esse arsênio ele pode ir se concentrando ao longo dos níveis tróficos da cadeia alimentar. Ele pode chegar numa concentração maior em um peixe maior e passar essa contaminação para a população da região. Isso, para os metais pesados, Júlio, em linhas gerais, todos eles, é comum acontecer esse processo de magnificação trófica? No Mato Grosso, a gente vê
muito, né, que é uma região aqui do Brasil que tem bastante mineração. Nós temos um caso de uma colega de trabalho que ela era guia turística e ela se alimentava ao longo das trilhas, vários pontos, ela se alimentou por muito tempo, trabalhou muito tempo nessa linha com peixes. E ela descobriu, né, num determinado momento da vida dela, que ela estava com a contaminação muito alta de chumbo, né, relacionada, a gente não sabe exatamente, e pelo que ela conta da história, ela atribuiu a alimentação que ela fazia ao longo de um trajeto turístico que tinha muita mineração. E nós temos também lá o mercúrio, que eu acredito também que tem essa possibilidade desse processo de biomagnificação trófica, porque é usado, né, como forma de concentrar alguns tipos de minérios. Então, para resumir minha pergunta, né, no caso do arsênio, que o Mário falou, é uma região que nós temos aqui com um reservatório de água, o fato de estar diluído, ele pode se concentrar na cadeia alimentar, e isso é comum para todos os metais pesados, se a resposta for positiva? Sí, aquí no, digo, lo que yo recuerdo es en el momento en que empezamos este estudio se midió el arsénico, se midieron los metales pesados, fundamentalmente plomo, que era nuestro eje principal de investigación, en el agua de bebida, vieron que les mostré un tanque de agua que había, que en realidad nosotros pensábamos que podía estar contaminado por vía aérea, digamos, ¿no? Porque el polvo podía llegar a haberlo contaminado y no encontramos valores que superaran los del código alimentario. Se midieron metales y plomo en particular en los animales que se criaban en esa chanchería, en ese lugar que les mostré, y tampoco los animales de cría para consumo tenían valores altos en carne, y tampoco encontramos valores altos en peces que fueran utilizados como comestibles. Nosotros, Argentina tiene un reglamento en el Sistema Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, tiene valores máximos y realiza controles periódicos en la mercadería de pesca, sobre todo para valores de mercurio, digamos, como un indicador también de contaminación con metales pesados y atento a la biomagnificación que se conoce por los compuestos orgánicos del mercurio. Pero bueno, mercurio acá no era el problema y, digamos, tampoco resultó problemático los valores encontrados en, como ya les digo, ni en peces, ni en los animales de cría, ni en el agua de consumo. Perfecto. Bueno, sigo un poquito más, a ver si podemos acceder a los otros dos casos. Bueno, este gráfico lo que pretendía era mostrar que los cuadros graves de intoxicación con plomo, y puse acá un gráfico que es del año 1992, no porque no haya otros más modernos, sino porque, bueno, básicamente esta información no se ha modificado mucho, y también para decir que desde hace 30 años sabemos que el plomo tiene a estos niveles bajos que vemos en la población infantil un fundamental impacto en el desarrollo psicomotor, en el coeficiente intelectual y en todo lo que son las funciones cerebrales superiores, ¿no? Lo que está ampliamente demostrado es que los niños que han absorbido plomo durante la etapa gestacional, o sea, en el vientre de su madre, y en los primeros años de vida van a tener un menor desempeño cognitivo, un menor desempeño escolar, van a tener problemas para
prestar atención, pueden tener riesgo de hiperactividad, pueden tener dificultades para la comprensión, y esto también redunda en actitudes violentas y en mayor delincuencia en poblaciones que han sufrido la exposición a plomo cuando eran pequeños, ¿no? Con valores más altos aparecen todos los otros problemas que conocemos, las anemias, los trastornos neurológicos, la infertilidad, la hipertensión, los problemas renales, ¿no? Y por supuesto, en intoxicaciones agudas, digamos, yo he atendido niños que se han muerto en la guardia de mi hospital. Bueno, yo soy médica toxicóloga y durante 20 años atendí pacientes en el Centro Nacional de Intoxicaciones, y tuvimos una familia en la que murieron 2 niños menores de 3 años, un hijo del dueño, un hijo de un señor que tenía un taller de fundición de plomo, y digamos, en un año falleció el nene más pequeño de él, que tenía 2 años, y el nietito, el hijo de su hija mayor, que también tenía 1 año y medio. Los 2 niños ingresaron al hospital con un cuadro, como muestra ahí arriba, de encefalopatía, con convulsiones, y fallecieron en la guardia de mi hospital. Toda esa familia tenía niveles de plomo en sangre altísimos, por encima de los 100 microgramos por decilitro, pero se trataba de una exposición prácticamente ocupacional, ¿no? El señor fundía plomo en su casa. Esto no lo vemos en estos lugares, ¿no? En los sitios contaminados nosotros vemos valores muy bajos, con respecto a estos otros, ¿no? Nosotros marcamos un nivel de preocupación con estas poblaciones que tienen 5 a 10 microgramos por decilitro, porque sabemos que esos chicos van a tener una desventaja cognitiva importante, pero nos cuesta mucho a veces transmitirle esto a la población y a los mismos servicios de salud. Yo me acuerdo de la primera capacitación que di a los agentes sanitarios de San Antonio Este. Cuando terminé de contarles lo que iba a pasar con el plomo, se levantaron y me dijeron, bueno, o sea que el único problema es que no van a ser más inteligentes, digamos, pero no se van a morir, digamos, ¿no? Entonces, por ahí cuesta, porque uno no puede mostrar que hay reacciones en la piel, digamos, ¿no? Problemas que resulten más evidentes. Esta es otra imagen que también es, digamos, de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Digamos, recuerdo que la puso un investigador de la EPA en una reunión que hicimos en el año 2000 en Perú, donde lo que mostraba era cómo bajaban de 108 a 96 la media del coeficiente intelectual de una población de niños cuando la plombemia pasaba de 1 a 20 microgramos por decilitro, ¿no? Y este es el efecto crítico de nuestro contaminante crítico, ¿no? La deficiencia en el desarrollo neurocognitivo, que no es un tema menor, digamos, pero que, digamos, resulta abstracto, ¿no? Porque tampoco lo vamos a poder medir en los niños que estemos siguiendo, porque la realidad es que lo que uno le puede decir es, mire, este niño, si no tuviera exposición a plomo, su desempeño actual, que quizás es bueno, sería mucho mejor. Y una de las señoras de esta multisectorial, que tiene una hija haciendo su doctorado en física en Francia, y a su otro hijo, digamos, haciendo su beca de matemática en Estados Unidos, yo le digo, no sos un buen ejemplo, Mirta, para explicar que los chicos expuestos a plomo, digamos, tienen una menor, digamos, capacidad intelectual. Me dice, imagínate lo que hubieran sido si no hubieran estado expuestos a plomo. Entonces, el tema es, digamos, difícil de mostrar como un problema, porque la gente no ve, digamos, que esto esté trayendo enfermedades, ¿no? Bueno, acá vemos
una cantidad de trabajos, es solamente una pequeña síntesis de estudios que muestran que aún con valores de 1.3, 1.9, 2, 2.1, 2.5 de microgramos por decilitro de plomo en sangre, aumenta el riesgo para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, rendimiento en pruebas estandarizadas de lectura, depresión, ataques de pánico, demás. Todo esto que les estaba diciendo, hemos referenciado en los trabajos que lo muestran. Bueno, esto, digamos, bueno, en realidad hacer todo este trabajo en el año 2005 implicó movilizar a la Secretaría de Salud de la provincia, al Ministerio de Salud de la Nación, a representantes de la sociedad civil, a las fundaciones, al Consejo Deliberante, que es la autoridad local, la municipalidad, la Cátedra de Toxicología y Química Legal, donde se ha formado Julio, donde trabajó Julio. Se hicieron, bueno, como les decía, las encuestas, los exámenes médicos, las mediciones de laboratorio, y se hizo este georreferenciamiento que lo que mostró es que la mayor proporción de niños con valores altos de plomo en sangre vivían en calles de tierra, lo cual resultaba acorde a nuestra presunción de que el plomo a lo largo de los últimos 30 años se había ido dispersando por toda la ciudad y ya no era un problema solamente de los 3 puntos críticos, digamos, ¿no? Donde estaba la fundición, donde estaban los depósitos y donde estaba la estación de tren de donde salía el plomo de la ciudad antes de que cerrara la fundición. Otra cosa que también vimos es que comparado con los primeros, con algunos análisis de plomo en sangre que se habían hecho antes de que llegáramos nosotros, los valores eran más bajos. Antes de nosotros ir a hacer este estudio, una médica del lugar había hecho algunas plombemias y había encontrado valores de 20, 25. Nosotros, como vimos ahí, no encontramos ningún valor por encima de 19, pero también es cierto que toda la preparación de este estudio implicó que todos los medios de comunicación locales y a través de estos folletos le fuéramos avisando a la gente de que íbamos a hacer un estudio y que al mismo tiempo explicando cuál era el riesgo del plomo, cuáles eran las medidas que había que tomar para evitar que los chicos estuvieran expuestos a plomo, la cuestión del lavado frecuente de manos, de lavarle los juguetes, lavarle todos los utensilios que usaban los niños, de mejorar la limpieza de las casas en el sentido de por ahí poner un trapo húmedo, un paño húmedo en la puerta de la casa para limpiarse los pies antes de ingresar, como para que no ingresara polvo contaminado del exterior. Y lo mismo en las escuelas, digamos, ¿no? Que aumentaran las medidas de higiene, el lavado frecuente de manos. Y la verdad es que nunca más vimos chicos que tuvieran plomo por encima de los 20 microgramos por decilitro. Estas son, bueno, las reuniones, se trabajó mucho con maestros, con el personal de salud, con los agentes de salud. Fuimos haciendo, digamos, ¿no? Una guía de intervención que definía qué hacer con los chicos que encontrábamos con menos de 5, con 5 a 10, 10 a 19, 20 a 44, más de 45. La realidad es que solamente se tratan con antídotos los niños que tienen valores por encima de 45, pero con todos los anteriores se toman distintas medidas, como les decía, digamos, de consejos de higiene y también consejos dietéticos, porque aumentar la ingesta de hierro, por ejemplo, aumentar la ingesta de calcio, reduce la absorción de plomo, y esto es objeto de un consejo nutricional. ¿Me están escuchando? Porque de golpe siento un silencio. Perfecto, perfecto. Ah, pero Sí.
Se ve que alguien estaba con un micrófono abierto y lo apagó, y yo me quedé así en tanto silencio, pensé que no me escuchaban. Bueno, todo esto se tradujo en una guía de prevención, diagnóstico, tratamiento y vigilancia epidemiológica de las intoxicaciones ambientales infantiles con plomo, que nos sirvió para todos los casos que atendimos después, y en una normativa y tutorial para la vigilancia a través del Sistema de Vigilancia de la Salud, que definía los límites para la notificación al sistema de salud. Bueno, como decíamos, capacitación del personal, consejo médico sobre medidas higiénico-dietéticas, consejo nutricional, suplementos dietarios, estimulación neurocognitiva. Esta fue una cosa en la que se insistió mucho, ¿no? O sea, que las autoridades asumieran que tenían que recomponer los años de abandono en el que habían tenido esta población, y que la estimulación neurocognitiva era algo que había que empezar a hacer desde las escuelas, desde los centros de salud, como una manera de recuperar las capacidades de estos niños que, digamos, si bien el daño que produce el plomo es irreversible, digamos, se puede, digamos, estimular doblemente y tratar de conseguir algo más. Y por supuesto, bueno, la manera de llegar a toda la población con medidas para disminuir el contacto con plomo. Una cosa que yo les decía que generaba mucha resistencia es que tenían que empezar a pensar en cómo vivir con el plomo. Y se enojaban conmigo porque me decían, bueno, pero eso es resignarse a que nunca nos van a resolver este problema. Pero la realidad es que el problema iba a tardar muchos años en resolverse, si es que alguna vez se resolvía. Y así como cuando en los 80 empezó el SIDA y tuvimos que acostumbrarnos a vivir con SIDA, digamos, ¿no? A vivir con el HIV, y a tomar las precauciones, y 40 años después seguimos insistiendo en los cuidados para evitar el contagio del HIV, digamos, acá yo les decía, va a ser lo mismo, o sea, hay que pensar que por décadas, digamos, hay que instalar hábitos que impidan y minimice el contacto con el plomo. Y ante todo, Bueno. Susana, lo que siempre hablo en las clases, la cuestión de la comunicación del riesgo, que me parece que es un arte, porque como vos bien colocabas, los niveles que ustedes encontraron, fue porque la propia intervención del hecho de haber comunicado que iban a hacer el estudio dio tiempo suficiente para que caiga ese valor, ¿entendés? Si vos mantenés si es sí, y mantenés esa conducta social, vamos a decir, del riesgo, a través de una buena comunicación, estás haciendo una gran prevención, porque estás disminuyendo los niveles, independientemente que no hagas ninguna mudanza en el ambiente. Existen alternativas que contribuyen, y de una forma tal vez muy expresiva, a mejorar la situación, no digo resolverla, mejorarla. Sí, así es. Sabemos que el plomo en sangre nos mide como la exposición reciente. Entonces, si nosotros estuvimos 1 mes y medio, 2 meses preparando todo el operativo para hacer el estudio, digamos, yo estoy convencida que los niveles bajaron porque la gente fue tomando conciencia. Y la gente se apropió del problema, y lo que les estoy mostrando acá son todas las movilizaciones que hicieron para llamar la atención de las autoridades provinciales, municipales, nacionales, estaduales, digamos. Acá no existen los estados, pero bueno, son nuestras provincias. La gente se apropió del problema y está reclamando desde hace 15 años a esta parte de esta manera, ¿no? Uh-huh. Se hacen camisetas, digamos, ven que dice SAO libre de plomo, plomo no, y todo esto en realidad fue porque nos copiamos una estrategia que había sido, entendíamos, exitosa en el barrio La Teja de Montevideo, en Uruguay,
donde los chicos usaban estas camisetas, ¿no? Que decían no al plomo, sí a la vida, digamos, y esto mantenía presente, digamos, el problema, ¿no? Bueno, la cuestión es que después se hicieron muchos más estudios, un plan de remediación, con una estimación de riesgo para la salud a partir de los datos. Ven que acá aparece el arsénico en todas las muestras que se tomaron, ¿sí? Además de, bueno, del antimonio que también apareció, de cadmio, de cobalto, de cobre, de hierro, de plomo, de plata, de zinc, bien. Sin embargo, digamos, ¿no? la presencia importante de plomo nos permitió seguir sosteniendo al plomo como contaminante crítico. La estimación de riesgos decía, digamos, en este estudio que se hizo, a ver, para nosotros era muy importante, y esto es algo en lo que insiste mucho Fernando Díaz Barriga, digamos, y que a nosotros se nos clavó, se nos grabó a fuego, es que este estudio de salud no hubiera sido necesario si nuestras autoridades tuvieran otra sensibilidad para el problema, pero parece que hay que mostrarle que la gente se enferma y hay que mostrarle que la gente tiene el plomo en la sangre para que reaccionen, porque si no, con lo que nosotros hoy sabemos de los impactos de todos estos agentes de riesgo, se puede decir que la amenaza es inaceptable por los efectos cancerígenos que a partir de esta concentración solamente de arsénico se puede estimar en 7 casos cada 10.000 habitantes en los sitios donde encontraban las concentraciones más altas. Y esto es la excedencia atribuible a la presencia de ese material, ¿no? De ese elemento. Y lo mismo podríamos decir con respecto al plomo, y lo vamos a ver en un ejemplo posterior. Bueno, finalmente se consiguió un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo para la remediación, se construyó esta celda para 70.000 metros cúbicos de escoria, años se tardó en encontrar el lugar donde hacerla, porque bueno, nadie quiere tener cerca de su casa ni en su territorio una celda con materiales peligrosos, así que bueno, se encontró un municipio que cedió un espacio para construir esta celda. La celda se completó, estas son imágenes de las obras, yo estuve presente, digamos, en parte de las obras, viendo un poco cómo se trabajaba y también colaborando con la concientización respecto de las medidas a tomar por parte de los vecinos, porque las obras se hicieron adentro de las casas de los vecinos, porque las casas se habían hecho encima de los terrenos que habían funcionado como depósitos y como fundición. Así que lo que vemos acá, esto es una casa, una vivienda de gente a la que le removieron toda la tierra del jardín, el patio, digamos, y se le volvió a recubrir con baldosas, y todo este material fue a llenar la celda, y el problema fue que cuando la celda se llenó y se fue a ver cómo habían quedado las calles, todavía vean los niveles de plomo que todavía hay para 400, que era lo máximo aceptable. Todavía había lugares en las veredas que tenían valores de 10.000, 3.300, 1.900, además de la presencia de zinc, de arsénico, de cobre, pero ven que el plomo está siempre, y donde no hay otra cosa hay plomo. Entonces, esto, digamos, también nos confirma por qué el plomo era importante tomarlo como el contaminante crítico, ¿no? Bueno, la cuestión es que así llegamos a la reunión de ayer, porque esto es del año 2018, ¿sí? Y todavía estamos acá. Sí. Decime. Sí, Susana, Jean está levantando la mano acá. Professora, não sei se a senhora gostaria de falar agora, ou mais para o final, sobre a responsabilização por essa contaminação, né?
pelos agentes causadores, né, desse processo. Muitas vezes não tem como, porque são agentes, no meu caso, me parece. Aqui, por exemplo, é muito comum pequenas fabriquetas. Eu mesmo, quando adolescente, trabalhei em uma fabriqueta de bateria, como se diz, Júlia, bateria de carro. Sim, bateria. Então, com contato com chumbo, sem proteção alguma, então é muito comum, né? Se há como fazer alguma identificação dessa responsabilização, ou muito difuso, digamos assim, são pequenas fabriquetas com falta de registro, né? Ou atividades como é o caso aqui, por exemplo, né? Esta es una empresa que quebró, que se fundió hace 30 años. Entonces ya no queda nada. No hay nadie a quien ir a buscar para que se haga responsable. Não é o caso de como a gente chama aqui, de um lixão, né, Júlio? Porque é muito comum, aqui a gente tem uma área que é como se fosse uma depressão, e aí as pessoas jogam lá entulhos, né, bajuras, né? Bajuras, não sei como basuras, né? E tentando preencher. É muito comum isso aqui ainda, né? E imagino que aí também, mas... E acá também. O que a professora Suzana falou é que foi uma indústria, né, que foi desativada, abandonada, e que aí esses rejeitos, né, se espalharam, ficaram lá como rejeitos exatamente de indústria, né? E aí essa contaminação se deu a partir, né, do contato das pessoas com esses rejeitos, né? Aqui no Brasil tem histórico nesse sentido também, de algumas indústrias que deixaram esses rejeitos no solo, e aí depois as pessoas utilizaram esse solo para construir suas casas. E teve também, no sul da Bahia, tem um caso bem emblemático nesse sentido, e em outros estados mais industrializados também. Então, acho que o que ela está dizendo é que não conseguiu se identificar, né? Porque aqui no Brasil muito aconteceu de se identificar, sim, os casos, e a partir, né, da legislação ambiental, essas empresas tiveram, né, digamos, a sua responsabilidade, e aí buscou-se, né, fazer com que elas remediassem essas áreas, então, alguns processos, né, judiciais com relação a isso, mas só para aquelas que foi possível identificar a causadora do problema. Mas deixa colocar uma coisa, Regia. O Jean estava também perguntando outra coisa em relação se vamos dizer, historicamente, imagina que você tem uma montanha de rejeito dessa indústria que faz 40 anos, que foi fechada, Susana, 40 anos. Y cerró a fines de la década del 80. Del 80. Então, você não tem a depressão. Agora bem, quando fizeram o processo de remediação, vamos dizer, retirando esse rejeito, ficou uma depressão. Na Argentina, vamos dizer, não houve tempo para pensar no que você está planteando já, de utilizar como lixão, entende? Nem tempo, mas também tem uma sacada que Susana me comentava, que, primeiro, como são espaços, vamos dizer, já marcados, porque houve uma contaminação, o valor, vamos dizer, imobiliário está pelo chão, aí tem questões políticas por trás também, porque esses locais são invadidos, tá? Muitas vezes direcionados politicamente para que sejam ocupados, porque, veja você, esse local estava contaminado,
ficou com uma estigma. Estava contaminado, ou mantém a contaminação, como está mostrando aqui a Susana, mas é uma área que, com o tempo, esse poder imobiliário vai subir. Entende? Então, nessa transição, invadem esses espaços, ocupam, para desenvolver favelas. Entendeu? No entanto, ninguém garante, por exemplo, a gente vê muito isso nas favelas na Argentina, que são construídas acima de lixões. E a contaminação está nos pés dessas crianças. Tem sido feito vários estudos, com elevados níveis de chumbo, e chumbo porque mediram chumbo, se você busca qualquer coisa, eu acho que você acha, entende? Mas imagino que tua pergunta já vinha pelo tipo de isolamento que estava tendo essa celda. Para ver se ia ter um benefício, vamos dizer, aproveitar esse espaço. Não, é mais na linha também, Júlio, isso e também o que a Regina esclareceu, né, que a responsabilização é muitas vezes difícil de identificar. Sim, é um problema a mais, né, professora Susana? Que também é comum aqui, né? Nossa América Latina. ¿Sigo? Bueno, entonces, digo, este tema todavía está abierto porque esa celda se llenó y los residuos todavía no se terminaron de sacar de las zonas habitadas. Vamos a pasar a otro caso que es muy similar, lo vamos a ver muy rapidito, que es en la otra punta del país, allí en el límite con Bolivia, en plena cordillera de los Andes, en una localidad que se llama Abrapampa, en la provincia de Jujuy, donde también cerró una fundición que también fundía plomo, también era de una minera que se llama Minera Aguilar, a donde fuimos y encontramos esta pila de escombros, de escoria de la fundición, con valores de concentración de plomo bioaccesible de 20.000 en la pila, accesible a los niños que subían y jugaban ahí arriba, pero también en las veredas de enfrente, ahí esos edificios cuya sombra se proyecta en la calle, son negocios de comidas, por ejemplo, y ahí la cantidad de plomo también superaba los valores aceptables para suelo de uso residencial. Esto que vemos a la derecha era una imagen que nos había proyectado en la reunión que tuvimos, esa que les comenté, con la EPA, con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, de un caso en el puerto del Callao, Perú. Miren qué similitud, ¿no? Y también eso era residuo de plomo, y ese caso del Callao, Perú nos sirvió bastante para, en los aspectos de comunicación de riesgos. Y también, si bien este también fue un caso del 2005, fíjense que esta nota periodística del diario El País de España, en octubre del 2019, todavía habla de Abrapampa, el pueblo abandonado y contaminado con el plomo. Entonces, 60.000 toneladas de escombros, una fábrica cerrada hace 30 años, un caso muy parecido, ¿sí?, que también pudimos estudiar y que, bueno, como tuvo una muy similar evolución, lo paso rapidito. Estamos hablando de antes estábamos al nivel del mar y ahora estamos a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Ahí sí que nos apunamos y necesitábamos tubo de oxígeno casi para poder estar trabajando a esa altura. Bueno, vemos también las zonas. Lo que vemos acá, estos terrenos que vemos aquí, en realidad son partes de barrio que se rellenaron con esa escoria. Con lo cual el problema para nosotros acá no era
digamos, que se había dispersado, sino que directamente también, como en el otro lugar, se habían llevado esa escoria para nivelar terrenos y acá habían hecho una canchita de fútbol para que los niños jugaran y los niños jugaban sobre un suelo que tenía 10.000 partes por millón de plomo. Hay imagen de las encuestas que se hicieron, en este caso domicilio por domicilio, datos de un primer estudio del 86, que ya tenía niños con valores de 30, 35 microgramos por decilitro de plomo en sangre, valores mucho más altos de los que vimos en San Antonio Oeste. En diciembre del 2004, digamos, los valores estaban también entre 3,9 y 41, si bien la media estaba en 7,9 y un 40% de los niños con valores por encima de 10. Este es un estudio del 2009 de Perú, digamos, ¿no? Mostrándoles que venimos más o menos acompañando procesos que se van dando en otros países. Bueno, mostrarles este equipo, que es un equipo portátil de medición de plomo en sangre, que no lo teníamos cuando hicimos el estudio de San Antonio, pero que hoy ya es el que se usa y nos permite trabajar sin necesidad de tomar muestras de sangre y mandarlas al laboratorio en Buenos Aires o mandarlas al laboratorio de la ciudad. Los valores que encontramos en el 2005, la georreferenciación, y acá sí vimos que a medida que nos alejamos a 100 metros de la fuente, a 200, a 300, a 400, 500, los valores de plomo ven que van reduciéndose, ¿sí? Mostrando, digamos, que aquí el impacto, digamos, está dado fundamentalmente por esa pila de escombros que habían quedado en la fundición cerrada. Y esto se remedió, digamos, ¿no? Y se hizo un anfiteatro que se inauguró hace 3 años en el lugar donde estaba la pila. Siempre muy importante la participación comunitaria, digamos, ¿no? El trabajo con las personas que viven en el lugar, digamos, para ir chequeando, digamos, que comprendieran y que aceptaran las medidas que se proponían. El tema sigue abierto porque no se terminaron de completar los estudios en los niños y hay que entender también que movilizar esta cantidad de suelo, en este caso no se hizo una celda, sino que se llevó a los túneles de la mina que estaban cerrados y se habilitaron como repositorio definitivo del residuo, ¿no? Pero toda esta movilización de suelo y de gran cantidad de particulado en suspensión que quedó, digamos, las personas en general desconfiaban de que no hubiera aumentado la exposición de los niños y esto no se pudo chequear porque nunca se hicieron los estudios después de realizada la remediación en la población infantil de la zona. Bueno, y ahora les cuento el último caso, que es un caso diferente, porque acá vamos a hablar de minería urbana, no vamos a hablar de residuos mineros. Hablamos de la cuenca Matanza-Riachuelo, digamos, porque en realidad vamos a hablar de una región que abarca parte de la ciudad de Buenos Aires y 14 municipios del Gran Buenos Aires, una zona con 2.200 kilómetros cuadrados de superficie, menos del 0,1% de población del país, de superficie del país, pero con el 10% de la población del país. O sea, es, digamos, la zona más poblada, con mayor densidad de población que tenemos en el país, con algunos problemas de contaminación y muchos problemas de vulnerabilidad social, porque como vemos, 1 millón de personas vive en lo que
recién Julio llamaba favelas, acá le llamamos villas o asentamientos, no tienen servicio de cloacas en el 50%, digamos. También hay déficits en la provisión de agua potable y otros déficits. Bueno, y acá ven que tenemos otro problema con los residuos, que, digamos, es casi el problema principal. Digamos, todos los cursos de agua de la cuenca están en estas condiciones. Mucha gente vive en estas condiciones. Pero yo me voy a centrar en este problema, digamos, ¿no? Que es donde aparece el chumbo, y es el acopio de lo que llamamos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que la gente con menores ingresos utiliza para vender, digamos, ¿no? A partir de elementos que sustraen legal o ilegalmente, digamos, ¿no? Porque mucho de este material o es robado o, digamos, porque se roban los cables, o es sustraído de la misma basura, ¿no? De la basura domiciliaria, o como en este caso, las fotos que tenemos aquí a la izquierda son un depósito fiscal de automóviles, y vemos acá a los niños al depósito de automóviles, y de allí se llevan los cables, las baterías, también acopian restos de computadoras, televisores, y en algunos casos esto se vende o se recupera directamente el metal. Digamos, como vemos acá, estas son imágenes tomadas por nuestros agentes sanitarios. Tenemos montones de estas fotos de niños quemando los cables para quitarles la cobertura plástica y después venderlos como metales. Aquí estamos midiendo con un FRX, con un espectrómetro de rayos X, de fluorescencia de rayos X, la cantidad de plomo y otros metales que quedan en el suelo en las zonas de quema. Hemos llegado a encontrar hasta 20.000 partes por millón de plomo en los sitios de quema de estos residuos. Y entonces, lo que nosotros empezamos a plantear, si bien a los niños que viven en las inmediaciones de estos puntos, o que los vemos realizando estas actividades, también se les mide plomo en sangre, y encontramos que más del 50% de los niños de estos barrios pueden tener valores de plomo por encima de los 5 microgramos por decilitro. También sabemos que si trabajáramos con los valores que encontramos de plomo en el suelo, y sabiendo que este comité de la Organización Mundial de la Salud y la FAO, que es la JECFA, ha establecido ya en el año 2011 que por cada microgramo de plomo por kilo de peso por semana de ingesta, el coeficiente intelectual de los niños decae 0.11 puntos, nosotros, a partir de la concentración en suelo que tenemos de plomo, a partir del valor de la tasa de ingesta que tenemos en las tablas que en general usamos tablas de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, pero también hay tablas españolas y canadienses que le asignan a niñas y niños, dependiendo de la edad y del sexo, tienen una determinada tasa de ingesta de suelo o de agua, conociendo la cantidad de plomo que hay en el suelo y estimando
la ingesta de esos niños. Este 0.007 es un ajuste de variables, de unidades, y dividiéndola por el peso corporal, podemos calcular la ingesta semanal de los niños, podemos hacer una simulación Monte Carlo, digamos, y la hemos hecho para niños de 3 años y para niños de 6 años, podemos llegar a estos resultados que los hemos obtenido para un barrio en el que hemos hecho el estudio, y afirmar que los niños tienen un 30% de riesgo de perder puntos de coeficiente intelectual si mantienen esta exposición crónica que medimos, y que el 5% de los niños podrían perder hasta 20 puntos de coeficiente intelectual, y esto lo podemos decir sin necesidad de medirles el plomo a los chicos, solamente sabiendo que tenemos ese plomo en el ambiente, ¿no? Y queremos ir migrando la mentalidad de nuestros tomadores de decisión para que a partir del monitoreo ambiental y sin necesidad de usar, digamos, medidas invasivas que hagan que tengamos que intervenir porque la realidad es que nosotros no vamos a hacer nada con esos niños, ¿sí? Nada en cuanto a que no los vamos a internar, no les vamos a dar tratamiento específico, les estamos sacando sangre solamente para usarlos como centinelas de contaminación ambiental, y hoy tenemos todos los elementos como para poder hacer una evaluación de riesgo de salud, conociendo datos del monitoreo que hacemos en el ambiente. Bien, este es el espectrómetro de fluorescencia de rayos X que usamos y que nos permite medir los distintos metales de interés, digamos, se calibra, y esto hoy lo tenemos nosotros como organismo de salud, ¿sí? Los responsables de las áreas ambientales nos preguntan por qué salud tiene un equipo para monitorear metales en superficies, ¿sí? Y en realidad nosotros explicamos esto porque nos dice cuál es el riesgo para la salud que tienen los niños, y lo usamos para medir en los lugares donde encontramos residuos, pero también lo usamos para medir superficies, porque en estas casas nos hemos encontrado que las personas pintan las superficies con pinturas con altísimos contenidos de plomo, y estas pinturas se descascaran y hoy son una fuente importante de contaminación de los niños que viven adentro de las casas. Cuando encontramos niveles de plomo muy altos en los niños, en general tiene que ver con estas fuentes de plomo intradomiciliarias más que con estas fuentes de residuos. Y estas son tarjetas de control de plomo en sangre que vimos que las hicieron en el puerto del Callao de Perú, lo que les contaba antes, y nos dio la idea de hacerla nosotros aquí. Entonces, cuando nosotros detectamos, porque igual los papás quieren que nosotros le midamos el plomo a los chicos, porque saben que hay plomo en el ambiente, y bueno, diseñamos esta cartilla de control de plomo en sangre, donde vamos registrando los valores de plomo, la hemoglobina, porque está directamente relacionado con las anemias, peso, talla del niño y las fechas, y aprovechamos para darle todas las indicaciones de qué hacer para reducir los niveles de plomo en sangre, que igual esto se lo explica la médica, la nutricionista, la enfermera, pero le queda una cartillita con los registros. Bueno, esto ya se los había mostrado. Bueno, y después contarles que estos trabajos en general se acompañan de un trabajo con los vecinos, donde se hace un diagnóstico participativo, digamos, dónde están los puntos de arrojo y los restos de poda de basura, dónde se quema de basura, donde, bueno, hay perros callejeros, porque también hemos hecho monitoreo de plomo en los perros, usándolos como animales centinela.
donde hay riesgo de inundaciones, porque sabemos que si hay inundaciones se trasladan los residuos de una punta a otra, y trabajar esto con los vecinos y que ellos mismos puedan hacer el mapa, como decíamos, bueno, nos ayuda a que ellos se transformen también en actores del problema. Bueno, métodos de trabajo con los padres en las escuelas para que también transmitan estas cosas, ¿no? Hablando de la comunicación de riesgos, ¿no? Los programas de educación y comunicación comunitaria sobre manejo de residuos domiciliarios. Yo tenía trabajando conmigo muchos psicólogos en este lugar y les decía que en lugar de encerrarse en el consultorio y analizar el complejo de Edipo de sus pacientes, los hicieran pensar en por qué los vecinos ponían la basura en la puerta de la casa del otro vecino y se generaban esos puntos de arrojo que muchas veces cuando se quemaban terminaban contaminando el suelo y el peridomicilio. Bueno, estas son las unidades sanitarias ambientales que se instalaron en la cuenca Matanza-Riachuelo y donde en parte se hacía todo este trabajo. Y esto es, bueno, un poco sobre la metodología que hemos usado, que en general es la que empezó a usar la Agencia de Protección Ambiental y la ATSDR, cuando empezó el programa del Superfondo para los sitios contaminados de los Estados Unidos. No avanzo más porque ya me queda muy poquito tiempo y quiero ver si hay preguntas, distintas guías metodológicas que hemos usado. Estas tres que vemos acá, naranja, azul y verde, son los libros que la Sociedad Española de Sanidad Ambiental va a regalar para que sean premios a los mejores trabajos de nuestro congreso. Y no puedo no mencionar que una fuente de inspiración para nosotros fue este programa PIBES, el de planificación de intervenciones basadas en evidencias de salud, que desarrolló el profesor Fernando Díaz Barriga en la Universidad de San Luis Potosí. Bueno, les dejo las conclusiones para que las lean después, porque quiero dejarles también todas las referencias y documentos publicados sobre estos casos, que me parece que si les interesó el tema les pueden servir, acá sobre Agrapampa, sobre San Antonio Oeste, sobre arsénico y sobre plomo, presentarles el día en que fundamos la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, con a la derecha de todo Fernando Díaz Barriga, de México, la doctora Amalia Laborde de Uruguay, el doctor Ernesto de Tito de Buenos Aires, ahí estoy yo, y Antonio y Chema, que eran de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental. Y lo último, invitarlos al Congreso, que vamos a hacer de manera virtual del 8 al 12 de noviembre del 2021, donde hay ahí una amplia representación de Brasil, y también de Centroamérica, y de España, y de Portugal, y de México, y de Uruguay. Bueno. Susana, tenemos dos preguntas. No, pero la charla está muy buena, así que después yo sigo hasta las 11 de la noche dando clases para el problema, no te hagas problema. Porque ahora tengo que dar una clase, pero mis alumnos están acá presentes, así que después seguimos cuando termine el baile. Acá tenemos en la lista dos personas que quieren preguntar, la profesora Sheila y la doctora Rafaela Costa, no sé si vos se conoce, ¿la? Sí, claro. Sheila, por favor. Acabou que eu perdi um pouquinho o time da pergunta lá na hora, mas aproveito já para parabenizar pela belíssima palestra e deixou um gostinho de quero mais, né, para o Congresso. Foi só uma amostra para a gente gerar uma expectativa do que está por vir. Muito obrigada, Suzana, em nome do nosso programa, professora Régia, professor Júlio, que coordenam a disciplina também, eu já queria agradecer.
como boa bioquímica, minha pergunta está relacionada à questão dos mecanismos celulares e moleculares que justifiquem essa questão cognitiva. Já existe todo um racional ou são dados que são correlacionados? Tem um mecanismo já, uma via metabólica que explique a questão do chumbo e a questão cognitiva nas crianças? Se vocês fazem isso também ou só mais voltado para a parte ambiental? Yo lo único que conozco son evaluaciones epidemiológicas. Calculo que debe haber un montón de mecanismos propuestos moleculares que yo no estudié lo suficiente para contestarte. Entendo. Estoy en falta en eso, pero no puedo decirte nada porque la verdad es que no lo conozco. Obrigada. Bueno, como buen bioquímico tengo que responder, ¿no es cierto? Porque yo soy bioquímico, de base soy bioquímico, después me virei toxicólogo. É mais uma curiosidade mesmo, tá? É uma pergunta de leigo. Não, bem, o chumbo se tem uma característica, é que é hiperestudado, é uma das intoxicações mais bem descritas, mesmo assim, o conhecimento continua em expansão, tá? Sim. Particularmente, alguns processos já estão super bem definidos, tá? Desde o ponto de vista toxicocinético e toxicodinâmico, qualquer livro vai te mostrar o feijão com arroz que a gente ensina na toxicologia do chumbo, tá? E trago um pouquinho atrelado aquilo que falava Mário lá atrás, e que não quis desviar o raciocínio lógico que estava tendo essa palestra. Cada elemento, cada metal é um livro à parte. Mesmo que compartam certas características gerais, como é a interação com proteínas ricas em enxofre, tá? Interagem como enxofre, portanto, vão provocar uma mudança macromolecular e, como consequência, alguma alteração. Canais iônicos, particularmente, se a gente fala de, por exemplo, dos neurônios, tá? Sim, porque a bomba de som. A primeira parte é uma polineuropatia periférica, que você vai ver, tá? Em intoxicados muito avançados, por exemplo, uma pessoa que trabalha com chumbo, um intoxicado com chumbo, tá? Cronicamente, estamos falando de 30, 40 microgramos, ou para cima, 100 microgramos, às vezes não apresentam manifestações assim observáveis, mas, por exemplo, você fala para ele, levanta o braço, e quando levanta o braço aqui, em vez de fazer isso assim, ele faz isso aqui, olha aqui, olha aqui. Tá vendo? Sim. Ele não consegue esticar os dedos. Então, você vai ver mão de garra, os pés em garra, porque está sendo essa representação que talvez Jean está testando ali, ó. Isso. Cuidado se treme aí, viu? Se treme outra coisa. Se treme porque talvez um vinho aí, que está te faltando um vinho da Argentina, entende? Mas então, talvez você vê por outro lado as manifestações. Feijão com arroz, problemas no sistema hematológico, tá? Inibição de enzimas representativas e biomarcadores de exposição. Podemos falar da delta-deshidrogenase, a ferroquilatase, que são enzimas envolvidas na produção da hemoglobina. Sim. Do anel tetrapirrólico. Uhum. Tá? Então, você não consegue sintetizar. Por quê? Porque estão devagarzinho essas enzimas. Estão alteradas sua função pela presença do chumbo. Entende? Esse é o feijão com arroz que você vai ver. Depois a deposição dos metais, novamente falo das proteínas,
como regra de ouro, proteínas ricas em enxofre vão ser o caminho pelo qual vai se desencadear todas essas manifestações. E o que falava Susana, no contexto da palestra de Susana, as crianças, por que estão mais vulneráveis? Porque comem mais, porque tomam mais água em relação a um adulto, mas também, se você analisa o metabolismo fósforo-cálcico, tem uma exacerbação da absorção de fósforo e cálcio em um 40% a 60% a mais que um adulto. Por onde entra o chumbo? Pelos canais de cálcio. Entende? Então, você dá leite para essas crianças, concorre o cálcio do leite como chumbo presente, e você minimiza a exposição. Depois vai fazer cocô com chumbo. Mas não vai se intoxicar, entende? Sim. Então, veja que existem estratégias simples. O lavado das mãos, por exemplo, o que falava a Susana. As crianças brincam. As crianças entre 0 e 4 anos têm a costume de levar, mais que todos, 2, 4 anos, né? Levar a mão para a boca, levam tudo para a boca. Então, se eu estou brincando com um brinquedo sujo, contaminado com chumbo, entendeu? Existe uma diversidade de fatores que enriquecem a exposição das crianças e, portanto, fazem vulnerável essa população ao chumbo. E se você vai ver para como se comporta, vamos dizer, países desenvolvidos, a EPA tem, se mal não me lembro, Susana, tem a Semana do Chumbo, de conscientização do chumbo. Entra na página da EPA, olha que importante para eles. Para eles, todo americano tem que chegar a ser potencialmente o presidente, vamos dizer. Entende? Então, veja que a importância, isso falo muito com a radioatividade, por exemplo. Nos Estados Unidos está tudo mapeado da radioatividade. A gente tem o dobro de reservatórios de urânio. Porque aqui não temos isso. Entendeu? Então, eu acho que claramente se vê que o fator social, o contexto social do país, é um divisor de águas. A simples comunicação social, como falava a Susana, te faz cair as concentrações. Talvez as primeiras amostragens também não eram representativas, mas já estavam indicando que tinha valores elevados, entende? Obrigada, Júlio, pela aula. Mas não quero me estender, viu? Porque senão eu falo demais. Temos a Rafaela aqui. Rafaela, por favor, tua pergunta. Olá, Susana. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Eu fiquei bem interessada com todos os estudos que foram passados, inclusive depois quero ler melhor sobre. A minha pergunta é em relação a esse último estudo de caso, em relação ao chumbo, se além do cachorro, que em espanhol é perro, né? Se foi detectado talvez em algum peixe, para ver até se talvez o cálculo da ingestão diária talvez seria até maior desses metais, né? Porque não sei se ali próximo tinha alguma relação também de consumo de algum peixe, eu não sei, que também poderia estar contaminado, né, com esses metais. Eu fiquei curiosa quanto a isso. El consumo de pescado en la Argentina es muy bajo. En realidad nunca lo hemos podido encontrar asociado a ninguna contaminación importante. Como decía, ¿es eso lo que me preguntaste? Me pregunto. Julio, decime. Sí. Eso. Nunca ha sido para nosotros el factor causal de ningún problema de contaminación. Y vuelvo a decir, tiene que ver con que es muy bajo el consumo de pescado, con que el pescado que se vende a través de las cadenas comerciales tiene controles bastante estrictos. Como decía, en general se monitorea mucho mercurio. Y el plomo, la verdad es que nunca lo hemos podido encontrar en valores altos.
en muestras que se hayan analizado. Ni de pescado, ni de carne, no pareciera ser el problema aquí. Obrigada, Suzana. Se ha monitoreado pescado y hemos encontrado, no sé, valores altos, por ejemplo, de otros compuestos orgánicos persistentes, por ejemplo, bifenilos policlorados. Bifenilos policlorados en pescados del río Paraná, del río Uruguay, de la costa de aquí del río de la Plata, han tenido valores muy altos y eso se correlaciona bien con valores altos también en sedimentos y en general en peces que son vitritívoros, digamos, ¿no? Que se alimentan de sedimentos. Hemos encontrado valores muy altos de ese tipo de compuestos, ¿no? De orgánicos persistentes, pero no de metales. Perfeito. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Luciana está parabenizando otra profesora de nuestra posgraduación. Ay, sí, muchas gracias. Y muchas gracias a Regia que estuvo traduciéndome. Ahí la veo. Qué divina, qué divina. Também agradecer também por essa aula, lembrei muito das minhas incursões pela poluição do solo, porque foram exemplos, né, estudos muito importantes que a gente vê a associação, né, do descaso, muitas vezes, do gerenciamento de resíduos que vai implicar na saúde da população, né, na saúde ambiental. Então, não só é resíduo urbano, como a gente vê no dia a dia, mostrar para os alunos, né, que se enveredam na área industrial, das responsabilidades pelos resíduos gerados nessas indústrias, né, de o quão eles, quando gerenciados de forma inadequada, dispostos no solo sem nenhum controle, eles podem levar a problemas de saúde ambiental da população. Então, isso foi muito boa a sua aula, gostei demais. E gostei muito de ouvir o espanhol, que é a minha língua favorita. Ainda vou aprender um pouquinho mais, viu, Júlio? Para poder hablarnos mejor. De acá para adelante te voy a hablar todo en español. Las aulas las voy a dar en español. No. Entonces ahí vas a aprender bien. Sí. Bien raíz, español raíz. Os alunos também. Não, você sabe uma coisa, Regia? Uma atividade de internacionalização que me pediram fazer no programa é ministrar disciplinas em espanhol. E é considerado uma atividade de internacionalização, sabia você? E tem um gringo argentino que não fala em espanhol para os meninos. Como assim? Podemos aproveitar essa outra fase, né? Isso. Da grindice. Tá, joia. Então, uma boa tarde para todos que estiveram aqui, né, Júlio? Vou deixar as palavras finais com você e agradecer à professora Suzana, né, pela brilhante apresentação para os alunos, né, daqui da engenharia sanitária, do pós-grado, em ciências ambientais, que foi importante, né, esses conhecimentos que foram hoje passados e que estamos aqui, que temos visto, né, que você apresentou. Então, agradecer a oportunidade aí a Júlio por essa brilhante exposição. Nosotros que agradecemos la presencia de Susana. Susana tiene más o menos unas 8 horas de reuniones por día. Nossa. Para empezar el día, ¿entendés? Ela toma café da manhã e já começa com as reuniões. Depois vai dar aula, além de todas as outras coisas. Então, 1, 2 horinhas dela valem ouro. Então, eu quero agradecer-te, Susana, por essa gentileza e traernos todo tu conhecimento, que é muito amplo, a punta del iceberg que podemos ver y que vamos a explotar desde el IFRN. Quédate tranquila, te vamos a invitar tantas veces podamos.
para que hables de todos los otros temas que vos abordás. Este fue medio que pedido por el contexto de la disciplina de residuos sólidos, pero en tu carácter de sanitarista y muy experiente a través de todos los problemas. Imaginen que todos esos problemas de saúde pública pasan a través del Ministerio de Saúde da Nação. E Susana é uma das pessoas mais importantes intervenientes dentro dessa instituição. Portanto, tem para nos contar e nos nutrir de conhecimento muitas disciplinas, muitas coisas podemos fazer aqui através da nossa pós-graduação e dos cursos anexos, né? E também eu quero agradecer tivemos quase 60 pessoas participando no pico, né? no pico da transmissão, coisa que é muito importante, pensando que nossa disciplina tem somente 19 alunos, eu acho muito legal. Eu queria agradecer a professora Suzana, em nome dos alunos aqui do primeiro semestre da Engenharia Sanitária e Ambiental. Então, é uma turma de uma disciplina chamada Introdução à Engenharia Sanitária e Ambiental. Eles estão começando o curso, e aí são premiados com uma palestra como a sua. Então, é começar muito bem, não é, o curso? Eu acho. Eu acho que sim. São privilegiados. Eu agradeço a presença dos alunos. Alguns tiveram que sair, porque a disciplina é em outro horário, eu pedi a colaboração e eles vieram, né? Mas eu agradeço e todos já se manifestaram aqui e gostaram muito do que conseguiram absorver da sua palestra. Então, fico muito, muito grato pela sua atenção e agradeço. E também temos os alunos do terceiro período, né, dos veteranos também, que estão aí assistindo a sua palestra. Muito obrigado, professora. Muchas gracias, Jean. La próxima, si tengo un poco más de tiempo, por lo menos voy a traducir al portugués las pantallas, las filminhas. Não, mas... não, tá ótimo. Olha, Jeane e Sheila, quando passar essa bagunça da pandemia, aí vamos ter que montar um curso bem bacana, com bastante tempo, tá? Vamos tirar da Argentina de toda essa confusão que ela vivencia todo dia, vamos trazê-la para cá, para nos dar aula uma semana, bem um intensivão sanitário. É muito importante, e particularmente para o curso do Jean, isso é muito nutritivo também, além para a nossa pós-graduação, obviamente. Nós estamos também com a professora Dayana, que vai ser a próxima coordenadora do curso aqui, né? Esses dias a gente está fazendo a transição. Exato. Acho que a Dayana está por aqui também. E agradeço em nome dela também por toda a sua palestra, professora. Bom, Suzana já conhece o Brasil? Já veio aqui? Nunca tan al norte. Ainda. Creo que lo más al norte que fui fue a Brasilia. Entonces no conoce nada. Lo bueno está acá arriba. O perigo é só não querer voltar para a Argentina. Olha o Júlio. Conozco mucho el CETESBI, que hoy lo mencionaron, digamos, y en realidad tengo amigos en CETESBI, hemos trabajado bastante con CETESBI, pero bueno, son el sur, digamos, ¿no? Son dos países diferentes, son dos realidades diferentes, por eso hay que contribuir acá. Allá en el sur es de otra realidad. Sheila, quer falar algumas palavras agora como você, flamante nova coordenadora, aí, para ir finalizando? Sheila? Sim. Eu já fiz meu agradecimento, já rasguei toda a seda, como diz aqui no Brasil, né? A gente já vai desenvolver aí esse trabalho que a gente já iniciou na comissão e realmente, em nome dos alunos, é um privilégio recebê-la. Muito obrigada pela generosidade. Não tem outra palavra que justifique. Nós estamos esperando a sua visita quando as coisas se acalmarem. Estamos de portas abertas, as portas do IFRN
estão abertas, te aguardando, Susana. Muito obrigada mais uma vez. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la posibilidad. Siempre es bueno. Bueno, Su, voy a ir cerrando la transmisión. De nuevo te agradezco mucho, te mando un gran abrazo.